todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Eva y Leo. Hoy nos acompaña Guadalupe, enfermera, que lleva más de 25 años dedicándose al reconocimiento de la fertilidad en Renafer. Así que, Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, a ti por la invitación. Nada, bueno, si quieres empezar contándonos un poco sobre tu experiencia, qué hacéis en Renafer para que la gente pueda conocerte. Mira, yo soy enfermera, trabajo en un hospital, pero ya desde muy joven todo el tema de la fertilidad, todo lo relacionado con la vida humana me interesó muchísimo y entonces me formé pues hace más de 25 años como monitora en esta asociación, en Renafer, que fue una de las pioneras en España en lo que fue la enseñanza de los métodos naturales y pues ya empecé desde muy joven a llevar parejas, ¿no? Que lo que hacíamos era sobre todo enseñar a parejas de novios que iban a casarse, pues enseñar el reconocimiento de la fertilidad y los métodos naturales para que en el momento en que quisieran, pues ese conocimiento estuviera ahí, ¿no? Entonces, en Renafer enseñamos básicamente, sobre todo, método sintotérmico, aunque también acompañamos a mujeres que quieren aprender a conocer su ciclo, a parejas que a lo mejor pues, no quieren utilizar el sintotérmico y quieren utilizar únicamente la secreción cervical como indicador de fertilidad o en la lactancia y enseñamos tanto a parejas que buscan esto, un modo de posponer un embarazo, como también parejas que están en un periodo de búsqueda de embarazo por un problema de infertilidad. Y si nos puedes contar un poco en detalle de qué va el método sintotérmico frente a otros métodos de reconocimiento de la fertilidad. Bueno, en general, los métodos naturales en lo que se basan es en la identificación de lo que son los indicadores de la ovulación, ¿no? Que estos indicadores de la ovulación lo que se traducen es en una serie de síntomas, de signos clínicos que la mujer puede aprender a observar y registrar y lo registra en una gráfica. Entonces, tú puedes utilizar como indicador de la fertilidad únicamente el moco cervical, la secreción cervical, es lo mismo, cuando hablo de moco y secreción es lo mismo, y tendrás que aplicar unas normas para determinar lo que es la ventana de fertilidad o las fases infértiles del ciclo y la fase fértil, o puedes utilizar más indicadores de ovulación. En el caso del sintotérmico, utilizamos la secreción cervical, utilizamos un cálculo probabilístico de la ovulación y utilizamos la temperatura basal y lo que llamamos signos menores. También se puede utilizar la palpación del cuello del cérvix, que quizá no es tan utilizado, no es tan conocido, pero que también se puede integrar. La ventaja del sintotérmico es que al utilizar varios indicadores de la fertilidad te permite acotar muy bien lo que es la fase fértil del ciclo. Luego existen otros métodos también, como el método Creighton, que también utiliza únicamente la secreción cervical. Podríamos usar únicamente la temperatura como indicador de la ovulación, aunque es un poco incompleto porque solamente nos habla de cuándo la ovulación ha ocurrido. Y Sí. luego en la fase de la lactancia tenemos un método propio, que es el método MELA, ¿no? Que se trata de explicar a la mujer que está amamantando a su bebé que cumpla una serie de criterios para saber, ¿no? Pues, o para aplazar un embarazo pues, en la fase del posparto, ¿vale? Pero quiero decir, lo importante aquí es aprender a reconocer la fertilidad, aprender a conocer el ciclo y a partir de ahí luego pues utilizar un método u otro pues no es tan importante. O sea, yo siempre digo que cualquier método natural que se adapte a lo que la pareja necesita y al momento de la vida que está viviendo esa pareja pues puede estar bien. Pero lo importante sobre todo es enseñar a las mujeres a observar y registrar los indicadores de la ovulación y luego también pues transmitir que lo que es los métodos naturales no simplemente es aplicar un método, ¿no? Sino que implica un modo de vivir la sexualidad muy concreto en el cual la colaboración de la pareja es absolutamente fundamental, porque esto al final la fertilidad es cosa de dos. Claro, claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Vale, si nos puedes ya entrando un poco en materia, ¿no? El caso que vamos a ver hoy de Eva y Leo, si nos puedes contar quién es Eva, cómo se sentía cuando empezó contigo, un poco la introducción de Eva y luego también de Leo. Mira, he escogido este caso porque en realidad es un caso súper bonito, que en realidad no empezaron conmigo por un problema de infertilidad, ¿no? Sino que empezaron como tantas parejas que llaman a la asociación, ¿no? O llaman o contactan con la asociación con el deseo de Eva y Leo se iban a casar en un año aproximadamente y querían aprender, amigos suyos habían hecho un curso de reconocimiento de la fertilidad y querían aprender esto, ¿no? No con la idea de posponer el embarazo de forma inmediata, sino con la idea de decir, oye, pues esto lo aprendemos ahora en este momento, ¿no? De estabilidad fisiológica. También es un modo, cuando estás enseñando a los novios, ¿no? De introducir pues temas que a lo mejor ni siquiera han formado parte ¿no? de su diálogo, etcétera, ¿no? E introducirlos pues en lo que es la sexualidad conyugal, en lo que va a ser la sexualidad conyugal de una forma pues muy bonita, en este acompañamiento que hacemos. Entonces, pues Eva y Leo era una pareja joven que tenían menos de 30 años, pues con mucha ilusión,
de formar una familia numerosa. Además, los dos venían de familias numerosas y pues querían aprender esto. Entonces hicieron el curso de reconocimiento de la fertilidad y bueno, pues se casaron y entonces me dijeron, oye, mira, nosotros estamos abiertos a tener familia desde el primer momento, pues cuando tengamos un bebé, pues te llamaremos pues para que nos ayudes en el posparto. Y así fue. En menos de un año tuvieron su primer hijo y entonces pues me contactaron para que les ayudara en el posparto. ¿Y por qué me contactaron? Porque le habían hecho una cesárea a Eva. Y entonces necesitaba posponer como mínimo 10 meses, ¿no? Porque como ella además, ellos tenían la idea de tener una familia numerosa, pues era importante que este segundo hijo, cuando fuera el momento del parto, que pudiera ser un parto vaginal a ser posible, ¿no? Pues porque siempre hay menos riesgo que cuando van siendo todos cesárea. Y entonces, bueno, pues les acompañé los primeros meses, los meses de la lactancia, los 2 o 3 primeros ciclos, y la verdad es que lo dominaban perfecto. Eva es profesional de la salud, con lo cual además este conocimiento lo integró súper bien. Y nada, y pues muy felices, muy bien. Y les dije, bueno, pues nada, adelante, cuando ya se cumpla pues lo que el médico os ha recomendado, pues ya está. Pues si llega otro embarazo, pues ya me volveréis a contactar, ¿no? Y la sorpresa fue que al año y medio volvieron a contactar conmigo y me dijeron, oye, mira, Guada, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo esto, que tenía que esperar 10 meses? Bueno, pues esperamos 10 meses y luego pues este embarazo ha pasado ya unos cuantos meses. Al principio pues nos pareció como que normal, que ya llegaría, pero luego ya hemos ido un poco sabiendo y conociendo lo que era el ciclo, pues a dirigir un poco las relaciones hacia los días fértiles y este embarazo no llega, ¿no? Y estamos preocupados pues porque el primer embarazo no hubo ningún problema, llegó enseguida y ahora esto no pasa así, ¿no? O sea, no, realmente en el momento que contactaron no era con angustia, o sea, porque ellos habían tenido la experiencia de que el primero no había costado nada, decían, pues lo lógico es que este segundo llegue, ¿no? Simplemente estaban extrañados y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? En este caso. Entonces, en aquel momento los derivé con un ginecólogo con el que en Renafer trabajamos muy mano a mano, pues porque es conocedor de lo que es el método sintotérmico y conocedor de lo que son los métodos naturales. Y entonces, bueno, pues fue con él y le hizo una analítica y sí que le vio un desbalance hormonal, ¿no? Y entonces le dijo, mira, aquí probablemente hay algo, ¿no? Que habría que tratar y entonces pues es probable que este embarazo llegara. Entonces, de entrada, ella se resistió un poco, no quiso, dijo, oye, voy a dejar pasar el verano, que el verano te relajas, estas cosas que te dicen, ¿no? Y que a veces le sienta tan mal a las parejas que están buscando embarazo. Esto es un problema de os relajaréis y cuando no penséis os quedaréis embarazados, ¿no? Bueno, pues, pero ellos se lo dijeron a ellos mismos, ¿no? Entonces llegó el verano, pues se relajaron, pasaron unas vacaciones estupendas y a la vuelta del verano volvieron a hablar conmigo y me dijeron, mira, pues este embarazo sigue sin llegar y ahora pues sí, ya vamos a hacer algo, ¿no? Y entonces pues el ginecólogo les propuso pues una estimulación de la ovulación. ¿Qué es esto? Pues es dar unos fármacos que lo que hacen es estimular al ovario como para producir una ovulación como de mejor calidad, ¿vale? Como para ir sobre seguro, ¿no? Y bueno, pues en el primer ciclo se quedó embarazada, ¿no? Entonces, bueno, test de embarazo positivo, súper contentos. Sobre esto que le dieron, si puedes dar algo más de detalles para comprenderlo más, ¿no? Bueno, en realidad lo que es la estimulación de la ovulación se utiliza mucho en lo que es en la búsqueda de embarazo. Hay como diferentes niveles. Yo tampoco voy aquí a dar detalles de la medicación porque me parece que este es un tema muy técnico, pero la idea con la que hay que quedarse es lo que haces tú es provocar, ¿no? Que fuerzas un poco al ovario en la ovulación. Incluso lo que pasa a veces es que ovulas, hay más de una ovulación en un mismo ciclo, ¿vale? O sea, yo creo que lo importante es quedarse con esta idea, es decir, a lo mejor este ovario no acaba de tirar, ¿no? Y tú, a través de este tratamiento, pues lo que haces es conseguir una ovulación de mejor calidad o incluso una doble ovulación, que es verdad que tú luego tienes el riesgo de que se te quede embarazada de un gemelar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se quedó embarazada y bueno, pues imagínate, ¿no? Súper contentos con su test de embarazo positivo y demás. Y llegó la mala noticia. La mala noticia fue que este embarazo era ectópico. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con un embarazo ectópico? ¿Qué El quieres embarazo decir con ectópico un embarazo ectópico, no? Si lo te puedes explico, te comentar. explico. O sea, el embarazo no se produce en el endometrio, que es la capa más interna del útero, sino que realmente se produce en el tercio distal de la trompa, es decir, en la zona más cercana al ovario, ¿no? O sea, de hecho, lo que pasa en la ovulación es que la trompa se acerca a través de las fimbrias a recoger el óvulo y conducirlo a través de unos movimientos peristálticos
durante más o menos 5 o 6 días al endometrio para que el endometrio se ocupe de anidar, ¿no? De hacer de cuna de este embrión que ha llegado. Bueno, pues a veces pasa que este embrión se queda en las trompas y por lo que sea, que no sabemos por qué, pues a veces sí que sabe por qué, pero porque hay un problema en las trompas, porque hay una obstrucción, pues no llega al endometrio. ¿Y qué pasa? Que, claro, es una situación muy de riesgo. Primero, porque ya muchos no progresan, ¿no? Porque al no poder crecer, pues el propio embrión se muere y luego que si progresa, realmente lo que puede producir es un estallido de la trompa y una hemorragia, ¿no? Bueno, pues a esta chica le pasó esto. Tuvo una hemorragia abdominal. Eva tuvo una hemorragia abdominal, ingresó en el hospital con mucho miedo en urgencias, porque además ella entró con mucho miedo porque pensó, fíjate tú que este embarazo no llega, además me ha pasado esto, con lo cual probablemente me tendrán que acabar quitando una trompa, con lo cual probablemente tendré menos posibilidades de quedarme embarazada, ¿no? Y la recuerdo realmente con mucho miedo en esta situación. Bueno, pues la sorpresa fue que cuando entraron, se hace por la paroscopia, ¿no? Que son unos agujeritos que te hacen en el abdomen, y entran con una cámara y con unas pinzas, y entonces pues las trompas estaban bien y bueno, pues lo que hicieron fue limpiar toda la sangre que había en el abdomen. De paso, esto les sirvió como para revisar la cavidad abdominal y ver que tampoco había ningún problema que justificara que realmente esta mujer no se estuviera quedando embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues el despertar de esta chica fue bonito en el sentido de decir, cuando se despertó dijo, ¿qué ha pasado? ¿No? Y la noticia fue, bueno, pues mira, pues no ha pasado nada grave, ¿no? Que no tenga una solución, o sea, que decirte, pues bueno. Entonces ella esperó ahora unos meses pues para recuperarse de este evento, ¿no? De que había sucedido, y volvió al ginecólogo otra vez y entonces, bueno, pues volvió a hacerle una analítica. En la analítica se encontraron con que tenía una progesterona baja. ¿Qué es la progesterona? La progesterona es la hormona ovárica que se produce en la segunda fase del ciclo, que es súper importante para que el embarazo pueda tirar adelante. Si nos situamos en lo que es el ciclo, en la primera fase del ciclo tenemos estrógenos que lo que hacen a nivel del endometrio es preparar el endometrio para la acogida del embrión, y en la segunda fase del ciclo tenemos la progesterona, que es también una hormona ovárica que lo que hace es nutrir al embrión hasta el momento en que se desarrolla la placenta, con lo cual es una hormona súper importante para el embarazo, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que estos niveles de progesterona, o se dieron cuenta, bueno, en ese momento detectaron que la progesterona estaba baja. Y entonces, pues, el médico le propuso, pues, dar progesterona, ¿no? Aquí nos encontramos con la suerte de que Eva sabía registrar su ciclo. Y al saber registrar su ciclo, en este sentido fue fácil. ¿Por qué? Porque la progesterona no se puede dar en cualquier momento del ciclo. Hay que darlo cuando la mujer ya ha ovulado. Y ese registro de fertilidad nos permitía saber cuándo había ovulado y cuándo tenía que iniciar ese tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza el tratamiento con progesterona y al segundo ciclo volvemos a tener un test positivo de ovulación. ¿Esta progesterona la toma en pastillas o cómo es la administración? Sí, esta es una progesterona natural que se puede tomar por vía oral o por vía vaginal, y que es una progesterona natural que además se tolera muy bien, porque es como muy similar a la progesterona que nosotros producimos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la noticia, volvemos a tener un test de embarazo positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelve a crecer la ilusión. Sí que es verdad que esta vez con un poco más de miedo por lo que había pasado anteriormente. Y entonces, bueno, en este segundo embarazo lo que se hizo fue una monitorización muy exhaustiva, ¿no? Tanto de las hormonas como a nivel ecográfico. Una monitorización quiere decir como un seguimiento analítico de las hormonas para ver que realmente, porque había el antecedente de este evento que había pasado, ¿no? Con el embarazo ectópico. Y bueno, pues se encontraron con que las hormonas estaban muy justitas, ¿no? Entonces la fueron suplementando con progesterona natural también en este primer trimestre del embarazo. Y bueno, pues cuando llegó a la semana 13 de embarazo, pues como que la fase más peligrosa ya había pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues con mucha ilusión, pues afrontó este segundo trimestre del embarazo, pues que no, con la ilusión de decir, bueno, ya ha pasado lo peor, lo que me pasó en el primero no me ha pasado y venga, para adelante, ¿no? Y este bebé iba creciendo y demás. Y entonces en la semana 15, en una ecografía de control, se encontraron con que el bebé estaba muerto, ¿no? Entonces imagínate pues cómo se quedan, ¿no? O sea, realmente fue muy doloroso. O sea, fue una situación muy dolorosa, muy triste, y como
como muy agotadora, emocionalmente. En este sentido, pues me tocó acompañarlos en esta pérdida, ¿no? Fue bonito porque este bebé nació, le provocaron el parto, pudo conocerlo, ¿no? Con lo pequeñito que era, y le hicieron una autopsia a este bebé, resultó que no tenía nada, y le pusieron nombre y lo enterraron, ¿no? Y eso también les permitió como cerrar el círculo muy bien, ¿no? Pero, claro, esta pareja ya estaba con mucho miedo después de todo esto. Sí, no, iba a comentar lo importante, ¿no? Que al final en muchos procesos de búsqueda de embarazo ocurren pérdidas, entonces saber llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y afrontarlo como, bueno, pues ha sido un obstáculo, pero tenemos que seguir luchando, ¿no? Si Mm. es que es lo que estamos buscando, pues también y saberlo llevarlo bien, ¿no? Lo que has comentado de que pudiste acompañarla de manera adecuada, con ese apoyo que a veces es muy necesario. Sí, o sea, a ver, yo no diría hay que saberlo llevar bien, porque en realidad se lleva como se puede. O sea, yo creo que Claro. esto es complicado. O sea, no le puedes pedir a nadie que lo lleve bien, pero lo que sí que puedes hacer es tratar de acompañarlos lo mejor posible, ¿no? De todas maneras, a mí tengo que deciros que esta pareja me dieron un ejemplo de entereza que de verdad que me quedé como admirada. De verdad que para mí fue muy admirable, ¿no? El decir, pues ahora nos ha llegado esto, pues tenemos que afrontar esto, ¿no? O sea, con la tristeza, con la pena, y cuando además estás en una infertilidad, el problema que tú tienes es que además tú siempre tienes el miedo de saber si esto no va a llegar nunca, ¿no? Entonces, claro, es la pérdida más el miedo, se juntan muchas cosas, ¿no? Y luego, y esto que en una infertilidad secundaria, porque claro, esta pareja ya tenían un bebé, dices, bueno, ya tenían uno, ¿no? Y esto mucha gente que afronta una infertilidad secundaria, que es esto, ¿no? Que ya has tenido un hijo o dos hijos o los que sean y quieres tener más y esto no llega, pues como que en tu entorno social mucha gente te dice, oye, pues no pasa nada, pues te quedas con uno y ya está, ¿no? Pero al final el deseo de tener más hijos, el deseo de ser fecundo, es un deseo que parte del corazón y que es muy natural, o sea, que una pareja que se ama, que quiera tener una familia numerosa, ¿no? Y este era el deseo profundo que tenían ellos. Y además estaban rodeados de sus propias familias, que son numerosas, y de muchos amigos con familias numerosas, con lo cual, pues fue un periodo de sufrimiento importante, ¿no? Entonces, bueno, volvió a llegar el verano, dijeron, bueno, pues vamos a recuperarnos, ¿no? De todo esto. Y entonces seguía con la progesterona, ella volvió con la progesterona otra vez, pero ya ni siquiera con la progesterona se volvió a quedar embarazada, ¿no? Y entonces en Renacer contactó con nosotros una nutricionista integrativa que había iniciado un proyecto que se llama Concibe con parejas con infertilidad. Y entonces yo se lo comenté y les dije, oye, mira, en Renacer hemos entrado a colaborar nosotras como monitoras con esta nutricionista, es decir, la nutricionista pues les hace un plan de vida, ¿no? Donde toca nutrición con suplementación, ejercicio físico, súper importante, el tema del sueño y el tema del estrés. Y nosotras como monitoras lo que hacemos es identificar lo que es la fase fértil del ciclo, pues para, como si dijéramos, optimizar esa ventana de fertilidad, ¿no? Entonces le dije, oye, o sea, ¿qué os parece, no? Si entrarais en esto, ¿no? La verdad es que de entrada fueron un poco reticentes, o sea, yo no la veía a ella como muy motivada con el tema este, ¿no? Pero ahí tuvo un papelón el marido, o sea, el marido fue la clave, ¿no? Porque al final el marido le dijo, oye, mira, Eva, hemos probado ya un montón de cosas, ahora vamos a hacer algo nosotros, ¿no? Y a mí me dejó como, bueno, me siguieron admirando, ¿no? Esta pareja, ¿no? Pero de ahí la importancia muchas veces de la pareja de apoyar en lo que realmente puede hacer. Le dijo, y no lo vas a hacer tú, es que lo vamos a hacer los dos esto, ¿no? Y nos vamos a poner los dos a hacer esta alimentación, vamos a ir al gimnasio, a correr o a lo que nos diga ella, vamos a tratar de llevar una vida, pues, dentro de lo que se puede, ¿no? Porque con un niño trabajando los dos, etcétera, pues no es fácil, pero vamos a tratar de esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó con este plan de vida y en el tercer ciclo llegó el embarazo, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente otra sorpresa y entonces, bueno, se produjo una reacción muy natural en ellos de decir, bueno, de momento no nos vamos a ilusionar, o sea, vamos a vivirlo como con mucha prudencia, ¿no? De decir, no lo vamos a decir en el entorno,
hasta que esto esté muy avanzado, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba con el corazón encogido de decir, por favor, que esto vaya bien, o sea, porque ya era como la tercera ocasión, además, esta vez como poniendo toda la carne en el asador, ya no era simplemente, pues no, no, el tema médico, sino que además ellos habían apostado muy fuerte por un cambio de vida importante realmente, pues para conseguir esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues no quiso monitorizar ninguna hormona ni hacer un seguimiento normal. Dijo, yo quiero hacer un seguimiento normal del embarazo, no quiero saber nada de pruebas especiales, porque a mí esto me produjo un estrés tremendo la otra vez. Y bueno, pues tengo que decir que este bebé ya ha nacido, Sí. que nació por un parto vaginal, que tiene ya unos cuantos meses y que para mí ha sido un motivo, bueno, o sea, ha sido un acompañamiento precioso el que ha sido con esta pareja y que están súper felices y súper contentos. Qué bien, qué alegría. ¿Recuerdas un poco qué hicieron? ¿O al final tendríamos que hablar, ¿no? con la nutricionista, ¿no? Para saber todo lo que ocurrió, pero alguna pincelada sí que recuerdes algún cambio que quizá podía haber sido importante o... Pues, a ver, yo creo que esta chica tenía un poco de sobrepeso, o sea, no era nada exagerado, ¿eh? O sea, tenía un poquito de sobrepeso y sí que es cierto que sus hábitos de vida no eran maravillosos. O sea, eh, podía comer mejor, claramente, ¿no? Porque, pues lo típico, pues haces más comidas rápidas. Yo creo que sí que estaba, ¿no? Lo que llaman ahora un poco inflamada. De hecho, las dietas estas integrativas pues lo que hacen es desinflamar el cuerpo, rebajar los niveles de cortisol. Cuando rebajas los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, pues mejora el ciclo. Normalmente, muchas veces, en mujeres que tienen incluso un pequeño sobrepeso, solamente el hecho de bajar peso ya muchas veces el ciclo mejora. Y luego les incorporó el ejercicio de fuerza también y luego el tema del sueño, ¿no? Que no era quizá el problema mayor de esta chica, porque esta chica dormía, lo que le dejaba dormir el niño, pero vamos, que no es que luego el niño cambiara, el niño sigue siendo el mismo. Y, y bueno, y yo creo que fue un conjunto de todo. También no sé hasta qué punto dejas de poner el foco, ¿no? O sea, cambias un poco el foco de interés, empiezas a cuidarte tú para mejorar tu salud, no solo tu salud, la de tu marido también, y en general la de toda la familia, y eso al final, no sé, yo creo que fue un conjunto de cosas, ¿no? O sea, pero lo bonito de todo esto, al final, es que, o sea, a mí lo que me admiró esta pareja es la entereza, la constancia, ¿no? El decir, oye, vamos a seguir, la paciencia, porque al final, hoy en día estamos acostumbrados a que todo es una solución inmediata. Y estos aguantaron, porque es que al final estos dos niños se llevan 3 años y medio. O sea, que decir que pasó tiempo entre todo esto, ¿no? Yo quizás lo he hecho un poco resumido, pero pasó bastante tiempo. Y encima con 2 pérdidas gestacionales por en medio, ¿no? Entonces, podían haber buscado una solución quizá más rápida o lo que fuera, ¿no? Y al final, cuando se centraron también en su propio cuidado, en restaurar su salud, en la colaboración, ¿no? Que yo creo mucho en el abordaje de la infertilidad desde equipos multidisciplinares, porque al final intervino el ginecólogo, intervino la nutricionista. Yo hice mi papel como monitora, ¿no? En el acompañamiento, no solamente del reconocimiento de la fertilidad, sino también en el acompañamiento de todo el proceso, ¿no? Que creo que en este sentido las monitoras también podemos hacer mucho. Y bueno, y en este caso se solucionó así, ¿no? En otros casos, pues tiene que intervenir un psicólogo, tiene que intervenir un inmunólogo. Entonces, me encanta este concepto, por un lado, de medicina restaurativa, porque al final no es la búsqueda del embarazo solo, sino que realmente a un problema de que un embarazo no llega, normalmente lo que subyace es un problema de salud, que esto es maravilloso. O sea, es que te están mejorando tu salud, ¿no? O solucionando un problema de salud. Y por otro lado, la intervención de equipos multidisciplinares que me parece que se puede tener una mirada sobre la pareja que va más allá de lo que es un aparato reproductivo, sino que al final somos un todo, ¿no? Que es lo que es la persona, es un todo. Sí, que al final un poco en este caso casi ha sido la consecuencia de ese cuidado de la salud de tanto del hombre como de la mujer, a ver lo que ha permitido lograr este embarazo. Sí, o sea, yo creo que es un poco el resultado de todo, porque probablemente pues esta progesterona que estuvo tomando Eva durante todo este tiempo le mejoró el ciclo, porque al final se ha visto, ¿no? Que cuando das progesterona el ciclo, porque hace falta, claramente, no se da una progesterona porque sí, pero el ginecólogo que le pautó la progesterona con mucho acierto, pues probablemente el ciclo mejoró y ya fue el remate, ¿no? Todo este plan de vida que realmente hicieron. Entonces, bueno.
Sí, Yo con quizá respecto, toda esa parte fue necesaria, ¿no? Toda esa parte de claro, progesterona, a lo mejor que claro, dio el gine, ayudó para que, o fue preparando un poco también el camino para luego claro, los otros cambios que se hicieron. claro. Es que al final la idea esta de que no todo viene desde fuera, ¿no? Que nosotros también, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos hacer todo lo posible. Que es verdad que luego hay gente que lo está haciendo todo y que incluso te puedes llegar a que se te vaya un poco la pinza, ¿no? De tan obsesionado que estás con la alimentación, con todo, ¿no? O sea, que encontrar el equilibrio en general en las cosas no es fácil. Y yo creo que también cuando afrontamos el acompañamiento a una pareja de infertilidad, estamos acompañando en un momento doloroso y que además llega a ser una obsesión. O sea, es que es una obsesión total. O sea, ¿no? Es que nuestra vida está centrada en esto. Entonces, conseguir también poner el foco en otras cosas. Es que también vosotros sois importantes, o sea, vuestra salud es importante. Que como familia estéis disfrutando del momento que tenéis en este, ¿no? Porque tenían un niño, o sea, también podían estar, ¿no? Pensando en vez de, ¿y si el otro no llega? Bueno, pues es verdad, ¿no? Yo ya sé que no te consuela el tener un hijo y que no puedas tener más, pero disfruta del momento que estás viviendo con tu hijo también. Tu hijo también se merece, ¿no? Pues que vivas, ¿no? Estos años suyos con la ilusión propia, ¿no? De acompañar a un niño en esos años tan importantes y tan bonitos, que no tener unos padres que están absolutamente obsesionados por una idea que en realidad es buena, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tarea complicada. Para mí es una tarea complicada y a la vez muy bonita, ¿no? Puedes hacer un gran papel y bueno, son casos que no son fáciles, pero a la vez, claro, cuando acaban así de éxito, y que tenemos muchos éxitos, ¿eh? Pues son muy bonitos, la verdad. O sea, porque es que al final dices, bueno, es que, ¿no? O sea, no solamente hemos conseguido un embarazo, hemos mejorado la salud de esta pareja, son más felices, o sea, es un conjunto de muchas cosas. Qué bien, Guadalupe. Pues la verdad es que me encantaría, ¿no? Entrevistarte para hacerte más, para contarnos más casos de baile, aunque lo vamos a dejar para más adelante, más episodios. A ver si estuvo otra compañera tuya de Renafer que nos pueda contar, o algunos gínecos o nutricionistas que nos puedan ir He querido contando. contar este caso porque realmente, Eduardo, cuando me preguntaste, querías niño en casa, ¿no? Sí, Y este niño está en casa ya desde hace unos meses. Es verdad que ahora sí, mismo estamos colaborando con ginecólogos y tenemos usuarios que estoy acompañando yo, hay varias embarazadas, ¿no? Con lo cual, pues pienso que estos niños, pues ojalá vaya todo bien, nazcan, se vayan a sus casas y todo muy bien, ¿no? Pero sí que quiero decir una cosa. Mira, yo llevo 25 años en esto y casi puedo decir que los primeros 18 años en los que yo estuve enseñando métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, eh, estábamos muy limitados. ¿Por qué? Pues porque te venía una pareja con infertilidad y tú lo que hacías era enseñarle, ¿no? La ventana fértil, los días fértiles, lo que eras, bueno, pues para mejorar, ¿no? Para decir, oye, es que esos días son importantes, ¿no? De cara a conseguir un embarazo. Y a veces detectabas cosas en la gráfica, porque una gráfica te habla de la salud de la mujer, pero no teníamos interlocutores. O sea, ¿qué médico nos podía entender? No, no había esa posibilidad de un equipo multidisciplinar. Esto ha dado un vuelco. O sea, yo quiero transmitir la esperanza de decir a todas las personas que nos estén oyendo y que estén en este proceso, es que estáis en el mejor momento. Bueno, seguramente habrá mejores momentos porque a medida que vayan pasando los años todo esto irá más, ¿no? Pero que ahora mismo, en este sentido, hay una revolución. O sea, hace unos años es que no había nada. Y ahora mismo hay un montón de equipos, de gente que está trabajando en esto. Y esto, para mí, para nosotras, a nosotras incluso como monitoras, como asociación, nos ha cambiado la vida, porque ahora tenemos interlocutores, o sea, médicos que entienden una gráfica, que hablan nuestro lenguaje, que les puedes decir, oye, mira, pues acabo de detectar esto en la gráfica, o que ellos mismos lo pueden ver. Entonces, estamos en un momento muy dulce en este sentido y muy esperanzador, con lo cual yo, o sea, tengo mucha ilusión en todo esto y en ver realmente cómo han cambiado las cosas en estos años que llevo acompañando parejas. qué bien, Guadalupe, qué bien. Sobre todo, ¿no? Todo esto, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Quizá haya llegado un punto, ¿no? Que la gente, las personas estén demandando, ¿no? También, bueno, pues lo que se sabe, ¿no? De los riesgos de la población in vitro, pues quizá también acaba afectando para que haya, pues más personas intenten, que sea la primera aproximación irá a la medicina restaurativa antes de tomar otra Totalmente. decisión, otro camino. No, y sobre todo que cambia el foco, o sea, la reproducción asistida, aparte de todo lo que sabemos ya, ¿no? Que conlleva, es que pone el foco en el embarazo y la medicina restaurativa pone el foco en la salud. Entonces ya eso ya es un cambio totalmente de paradigma. O Claro, sea, total, total.
O sea, no es que ponemos el foco en la persona, no en el problema, sino en la persona realmente, ¿no? En llegar a un diagnóstico y solucionar eso. O sea, no queremos un embarazo. El embarazo no, o sea, lo normal es que un embarazo, cuando solucionas el problema de salud, el embarazo llegue. Pero nuestro objetivo es que va mucho más allá. Genial, genial, Guada. Pues nada, no sé si quieres comentar algo más, aunque creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Pero bueno, si quieres algún cierre final o agradecerte haber participado, animarte a formar parte, ¿no? de este podcast, que esperamos que esto sea solo el inicio, ¿no? De los muchos episodios y casos de éxito que la medicina restaurativa y los equipos multidisciplinares estáis logrando, ¿no? Pues sí, ojalá y felicitaros también por esta iniciativa y nada, y que ojalá mucha gente pues pueda explicar cosas como las que yo he explicado, porque hay montones de casos ya de esto, o sea que con lo cual seguro que vas a encontrar un montón de gente que quiera colaborar. Qué bien, Guadalupe. Pues nada, muchas gracias, Guada, y muchas gracias a todas las que nos habéis escuchado en este nuevo episodio de Eva y Leo, y nos vemos en el siguiente. Así que, hasta Muy luego. bien, gracias Eduardo.